Ministro de Hacienda de la Nación. Como explicamos, la Argentina ha perdido el crédito voluntario después de las elecciones primarias. Esto no es un juicio de valor, sino un hecho concreto. El riesgo país se duplicó aquel 12 de agosto y las renovaciones de deuda que hicimos en las semanas posteriores fue mucho menor la cantidad de renovación de lo que venía haciendo. Antes se renovaban 90 pesos de cada 100, pasó a renovarse en menos de 10. Entonces eso con esa estrechez de recursos, el presidente me dio así la instrucción de cuidar esas reservas, sobre todo para los más vulnerables, y eso significa cuidarlas para el tipo de cambio, porque si se sube el tipo de cambio se traslada la inflación y por lo tanto hay más pobreza, y que estuvieran privilegiadas aquellas que respaldan los depósitos, los ahorros de los argentinos en los bancos. Entonces, con esos dos objetivos innegociables, tomamos las decisiones de extender los plazos de vencimiento de deuda de corto plazo la semana pasada, y vamos a discutir en el Congreso esta semana un proyecto de ley para la de mediano plazo, cosa de despejar el horizonte también de los próximos 4 años, o tener la facultad de hacerlo por lo menos, y las medidas de control de capitales que dispusimos y comunicamos en el día de ayer, que lo que hace es justamente preservar esas reservas, poniendo límites a la eventual dolarización, pero con absoluta disponibilidad del patrimonio de cada uno de los argentinos. Todos pueden hacer lo que quieran con lo que ya tienen en los bancos, en su casa, en el exterior. Digo, eso es intocable e incuestionable, y estamos entonces privilegiando esas reservas para mantener la estabilidad cambiaria, lo que ya dije, y asegurar que los depósitos están respaldados, ¿no? Bueno, ahí la CUNSA. A ver, dos cuestiones. La primera, ¿vio cuando usted va al supermercado y le encuentra que hay un cartelito que dice que puede llevar hasta 2 o 3 productos? Claro. Bueno, eso pasa con el dólar. Claro. Contuvo la demanda del lado mayorista. El minorista, nosotros podemos adquirir dólares, pero los agroexportadores, las empresas, no de una manera libre. Sí. Eso es precisamente para evitar la sangría. El segundo mensaje que transmite el ministro Hernán Lacunza en esta conferencia de prensa está no solamente mirando hacia adentro, ¿no?, hacia la Casa Rosada, sino también hacia el frente de todos. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández había pedido como una de las medidas que debía tomar la administración del presidente Mauricio Macri, cuidar las reservas. ¿Por qué? Porque puede ser que sea el presidente de la Nación el 27 de octubre o después de noviembre, en caso de que haya balotaje. ¿Cómo que no? Para uno o para otro, las reservas son fundamentales. ¿Por qué? Porque respaldan la moneda, porque son dólares que también son tenencia de los depositantes argentinos, porque en cierta medida eso significa la fortaleza o no de una gestión financiera y económica en la Argentina. Escuchamos a Sandleris, y te quiero hacer una pregunta sobre lo que dijeron ambos. Perfecto. Escuchemos al titular del Banco Central. En primer lugar, se mantiene la plena libertad para extraer pesos y dólares de las cuentas bancarias para todos, sean personas humanas o jurídicas. No se afecta el funcionamiento del comercio exterior ni el pago de viajes. Las personas humanas podrán comprar libremente hasta $10.000 por mes por persona, sin ningún tipo de cambio como funcionaba hasta ahora, ¿sí? Cualquier monto mayor requerirá conformidad previa del Banco Central. Esta medida afecta solo al 2% de las personas que compran dólares, ¿sí? Repito, 2% de las personas que compran dólares. Estamos hablando de 26.000 personas que se ven afectadas por esta medida. En cuanto a las personas jurídicas, se introducen 2 cambios importantes. El primero es que los exportadores deberán liquidar las divisas fruto de sus exportaciones en el mercado local dentro de un máximo de 5 días hábiles después del cobro, o 180 días corridos después del permiso de embarque, lo que ocurra primero. En el caso de los exportadores de commodities son 15 días corridos desde el permiso de embarque.
El segundo cambio es que las empresas no podrán comprar dólares para atesorar. Reitero porque me parece importante, no hay ninguna restricción para el pago de importaciones o deudas registradas a su vencimiento. La única restricción en el caso de las empresas es la compra de dólares para atesorar. Bueno, ahí escuchamos al titular del Banco Central, a Guido Sandleris, y principalmente, Marcelo, lo que estábamos charlando con vos, ¿por qué no explicó esto? Además, son muy claros ambos funcionarios, Lacunza y Sandleris, eso hay consenso en la oposición, en todos lados, que son muy claros para explicar. ¿Por qué no lo explicaron antes? Para evitar el temor que generaron un domingo y las sospechas de los ahorristas, el temor y las sospechas. ¿Por qué no lo explicaron antes? Con esta claridad, no un día domingo, que con el miedo que generó de que sea un cepo, como con el terror que significa esto para todos los argentinos, y recién ayer a la tarde uno, a media mañana el otro. ¿Por qué? Tres cuestiones. Primero, el paraguas cambiario había sido abierto el mismo jueves pasado, cuando se dictó este decreto de necesidad de urgencia y fue comunicado recién el domingo. ¿Por qué? Porque se trató de evitar la corrida bancaria, claro, no cambiaria. Segundo, fue estratégico porque sabía que Estados Unidos no iba a poner precios el lunes, entonces generar un efecto de una medida que podría ser considerada impopular a horas previas del clásico River Boca, iba a tener este efecto. O sea, no hemos visto el partido. Sinceramente, claro, la gente estaba pensando más en el dólar que en otra cuestión. Tercero, sí, por primera vez en mucho tiempo se ha visto un discurso unificado. Ayer analizábamos los cables que llegaban y Sandleris y Lacunza, por primera vez un presidente del Banco Central y un ministro de Hacienda decían exactamente lo mismo, claro, en el discurso. Un poco tarde, sí. La comunicación en la gestión de Mauricio Macri siempre ha sido débil y sobre todo tratándose de medidas económicas. El tercer aspecto es que la negociación con el Fondo Monetario Internacional. En el trayecto entre el jueves y ayer sí hubo contactos con los banqueros sí sabían perfectamente cómo se venía esta situación, sí hubo consenso con la oposición, particularmente con Alberto Fernández. De hecho, el silencio del candidato por el Frente de Todos y su posterior viaje a Madrid estaba signado por esta situación que hasta ahora no se presenta como una crisis, sino como una medida más. Y lo cuarto que podemos decir que no se trata de un cepo. Un cepo generalmente es cuando afecta más bien a los ahorristas. Pero, Indalecio, vos tenés 600.000 pesos mensuales para comprar dólares. No, es claro, lo decía bien, pero por eso te digo, Marcelo, insisto en esto. Podría, tranquilamente el gobierno podría haber dicho, si lo comunicaba bien, podrían haber dicho, vamos a restringir la compra o el mercado cambiario a bancos y empresas. Punto final. Le tuvo miedo al viernes, porque el viernes el riesgo se fue a 2.533 y no sabían cuál iba a ser el precio techo, claro, el dólar de cierre, ¿no? Bajó casi 3 pesos del viernes al lunes, porque hubo bajo volumen de negociación. Eso es muy claro, porque, como te decía, el Banco Central contuvo la demanda por parte de la demanda mayorista y, por lo tanto, disipó esa crisis bancaria, no cambiaria, claro, que se esperaba de decir, bueno, vamos todo al banco, saquemos el dinero, y como decía, ¿para qué vas a sacar los dólares? Sí. Si no hay un riesgo del corralito, como decía Sandleris, de que el sistema financiero argentino está sólido y se sustenta en cifras, no solamente en palabras, en una cuestión política, porque Argentina no es la de fines de 2001, sino que tiene un sistema realmente financiero sólido, porque los bancos han venido ganando bien durante estos últimos años y porque además, para poder pagar deudas, el Banco Central activó la máquina de hacer dinero. Claro. Ojo con eso. Claro. Naturalmente eso se llama inflación. Después, sí. Vamos a ver, Marcelo, quédate un ratito más y ya seguimos hablando de otros temas, pero veamos primero la reacción política y la reacción empresaria. Primero la reacción política, lo que dijeron Labaña y Urtubey sobre estas medidas, y después vamos a ver también qué dijeron empresarios.
aceptar la realidad siempre es beneficioso. Es malo trabajar sobre la base de ilusiones, de discursos, de políticas que en realidad no responden a lo que está pasando. Y creo que el Ministerio de Hacienda efectivamente aceptó la realidad. Creemos que mientras algunos discuten y luchan por el poder, otros discuten a ver cómo pueden comer ese día. Por eso para nosotros es vital reforzar nuestro planteo sobre un plan de emergencia alimentaria. Creemos que en la Argentina hay que ocuparse de los más vulnerables. Mientras tanto, la volatilidad de los mercados y demás se trata de tranquilizar a efectos que la Argentina no siga en esta espiral que irremediablemente hace a una peor calidad de vida de todos. Bueno, y escuchemos qué decían, Marcelo, algunos empresarios de fuste a nivel nacional también sobre este último paquete económico de la Nación. La finalidad que tienen, todos coincidimos, más allá de que podamos coincidir con si van a ser efectivas o no, esto lo dirá la realidad, pero en todo caso que no sean obstáculo para quienes tienen que comprar maquinaria o tienen que pagar salarios. Está terminándose un documento, se ha discutido esta mañana un proyecto de documento que en pocas horas ya va a estar a disposición del presidente Acevedo para ser discutido con todos los candidatos. Daniel. Nosotros lo que necesitamos es tipo de cambio competitivo, no el tipo de cambio en las nubes ni en el piso. Digamos, ¿Hoy en día es competitivo o no? Obviamente hoy en día es competitivo, pero no es sistémicamente competitivo si no hay estabilidad macroeconómica. Creo que eran previsibles, ¿no? Hay algo, yo creo que lo que ha trabajado mucho el gobierno en todos estos años fue en esa Argentina electoral, del marketing, y lo que no pudo negar es la Argentina real. Lo que está apareciendo ahora, ya hace varios tiempos, es la Argentina real, como lo hemos dicho. Así que lo que creo que ahora tiene que hacer el gobierno, además de estas normas, tratar de ordenarlas, de que parezcan más un plan que medidas sueltas. Y por otro lado, algo que tiene que controlar urgente es la capacidad de concertación. Hay que concertar hoy en la Argentina. Dialogar significa entender lo que el otro propone y estar dispuesto a buscar esos acuerdos. Bueno, ciertos consensos en La Baña y Urtubey y en Funes de Rioja y de Mendiguren. Ayer era el Día de la Industria, que avalaron las medidas y pidieron también diálogo y consenso, ¿no? Otra cuestión que hay que observar en estas palabras es que hay un encauzamiento del discurso. ¿Por qué? Porque lo que decía Roberto Labaña y Juan Manuel Urtubey está en sintonía con lo que la Asamblea de Obispos, la Asociación Episcopal, sí, decía este fin de semana al presidente Mauricio Macri de que había que reforzar la atención alimentaria y particularmente en los niños. Ese por un lado. Y los industriales también. Ayer hablaba en la oportunidad del Congreso Internacional del Azúcar con el CEO del EDESMA, Javier Goñi, y decía exactamente lo mismo que decía de Mendiguren, Funes de Rioja, y bueno, un poco más disonante fue José Urtubey, que le dijo directamente al presidente que se había fracasado en sus políticas. Pero la idea de esto del consenso viene siendo solicitado por las distintas cámaras empresariales a la política para que no se llegue al 27 de octubre mostrando los dientes y con un cuchillo en la boca, sino simplemente de que podamos ser un país un poquito más normal y vamos con un plan económico que no tenga ideología y que signifique un despegue para los próximos años. Pensando en un 2020 que se viene bastante complicado para la economía argentina y también para Tucumán por el lado de las finanzas públicas, porque hay algo que surgió ayer en la Asamblea de la Unión Industrial Argentina, en esta celebración, fue que la probabilidad de que se reabran las paritarias en el sector público están dadas en función de las cláusulas gatillos, pero un mayor costo fijo como es el salario le da vueltas la cabeza a todos los empresarios porque no es época de discutir salarios por supuesto, ahora en septiembre, pero indudablemente que la inflación volando como está por arriba del 52-53% interanual implica en cierta medida cierta conflictividad social. Y ese es el punto por el cual hay una diferencia respecto de otras crisis. La sociedad está con temor porque si bien se siente que gana poco, tiene trabajo y lo conserva y no hay esa idea de que todo se desbarranca, claro, porque hay dinero en el bolsillo, pese a que no llegas a fin de mes, hay una suerte de tranquilidad en ese sentido, ¿no? ¿Qué se puede esperar para cerrar, Marcelo, en lo que queda de la semana?
Una semana bastante complicada también en la política de Tucumán, ¿no? Juan Mansur, está, si no ha viajado ya, está en Buenos Aires reuniéndose con algunos pares gobernadores por la cuestión vinculada a estas demandas que hizo contra la Nación y también con el sindicalismo nacional para ver cómo se gira toda esta cuestión política a partir de las medidas que ha adoptado el presidente. Se anunció un paro para el 10, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que están viendo de qué manera se reorganizan para ver la conveniencia o no de hacer una medida de fuerza frente a una situación bastante volátil en la economía argentina. Por el otro lado, usted sabe que se reincorporó el vicegobernador. Volvió el vicegobernador Jaldo. Sí, ayer sí, no sí. fue al Congreso del Azúcar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque en la granja tiene bastantes problemas. En la legislatura. Exactamente. Se ha encontrado con peleas de todos contra todos, con este dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside Marcelo ¿Lo ves Capoño. pacificando vos al vicegobernador? Por lo menos o echando leña al fuego. En su idioma, arrastrando la vaquita de nuevo al corral. Está bien. ¿Por qué? Porque a Osvaldo Jaldo no le conviene en este momento sancionar, claro. Exactamente, sancionar a un legislador de Cambiemos, del PRO, o como quiera denominarlo, de la oposición, en una situación que es conflictiva, o sea, no agregar una cuestión que en su momento, y menos ahora que está por terminar este mandato, tener algún problema interno. Entonces, está hablando con Ariel García, está hablando con Brodersen, está hablando con Marcelo Capoño, está hablando con absolutamente todo para pacificar las aguas. Anoche decía, me fui una semana y de pronto vengo y me encuentro con este escandalete y tengo que solucionarlo antes que la sangre llegue al río. Claro. Creo que sí se va a solucionar por una vía más pacífica, apaciguando los ánimos políticos que están muy caldeados por el mismo hecho que estamos viviendo y que indudablemente significa un dolor de cabeza para la gestión. Bueno, además le puede significar como ya el contraataque por decirlo de alguna manera, el contraataque de Brodersen lo indica, que se saquen trapitos al sol que le puede terminar perjudicando a su propio sector político, ¿no? Están indudablemente, internamente, sacándose los trapitos al sol y la verdad es que a ninguno le conviene que salgan a la luz cuestiones que ya han pasado, que en cierta medida estaban guardadas en algún arcón de recuerdo y pensando hacia adelante. Hoy y mañana y pasado, todavía Tucumán tiene para ser sede de este Congreso Internacional del Azúcar, que la verdad que ayer fue muy agradable caminar por la sociedad rural y escuchar distintos idiomas y la calidez de los técnicos, particularmente porque vos decís, bueno... Más de 30 países, ¿no? Sí, representados. Y 400 ponencias. Es algo que nosotros no llegamos a dimensionar porque es la primera vez que se hace un congreso de estas características en territorio tucumano. En el país también es la primera vez en que se vincula con el tema de la caña de azúcar. Esto queda después registrado a nivel global y indudablemente se va a mencionar Tucumán en algunas de las publicaciones que luego se difundan en las distintas casas de estudios más renombradas del planeta, ¿no? Bueno. Eso vamos a verlo con el miércoles. Claro, el jueves se cierra esto. Pero el miércoles en Panorama Tucumano nos vas a dar más datos. Perfecto, vamos a dar esos datos. Y bueno, naturalmente que esperamos que hoy el dólar no se vaya en el precio más allá de los 60, estamos esperando cuál es la reacción del riesgo país y indudablemente los precios que pueden llegar de los Estados Unidos. Gracias, Marcelo. A ustedes que tengan buen día.